sin más quiero invitarle a que abra su Biblia allí en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 4, y voy a estar tocando algunos versículos que el Señor puso en mi corazón a hablar de qué es lo que entristece a Dios, qué es lo que pone triste a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que pone triste al Espíritu Santo? Y cuando uno llega al camino del Señor, tan abatido, tan golpeado, tan desorientado, tan frustrado, y uno tiene esa experiencia con Dios, recibe la paz, siente a Dios de una manera cada uno muy especial y comienza a compartir con la gente las cosas lindas que Dios empieza a hacer en nuestro corazón y a nuestro alrededor. Pero en algunos casos esa alegría, ese gozo como que se empieza a perder. Entonces el punto es cómo poder vivir realmente un enamoramiento continuo con el Señor, una comunión continua y saber lo que entristece a Dios. ¿Amén? La Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entra en nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que siente, habla, guía, enseña y que también se enoja, que también puede ser apagado, que también puede ser entristecido. Y cuando suceden estas cosas en un cristiano, una cristiana, la persona comienza a tener un desánimo, pocas ganas de congregarse, pocas ganas de orar, pocas ganas de leer la palabra, pocas ganas de compartir el Evangelio con otros. Es como que viene un retroceso. Por eso es importante identificar qué es lo que entristece al Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Amén? Cada uno sabe realmente cómo está, pero Dios quiere que nosotros podamos mantener el fuego de la presencia de Dios, ¿no? El fuego símbolo del Espíritu Santo. Y dice que la lámpara ahí en el tabernáculo tenía que estar encendida permanentemente. Y nosotros tenemos que estar encendidos permanentemente. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que tener ese amor por Cristo, no perder ese primer amor, sino mantener ese amor por el Señor. Y cuando nosotros sabemos y entendemos qué es lo que le entristece a Dios, vamos a evitar entristecer a Dios dentro de nuestro y así vamos a poder vivir abundantemente, dando fruto, siendo llenos del Espíritu, pudiendo realmente impartir la gracia y los dones que el Señor nos ha dado a cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra tiene que ver con una de las cosas que entristecen al Espíritu Santo. Vamos a tocar algunas, tengo bastantes, pero hasta donde Dios me diga, es prometerle a Dios algo y no cumplirle. ¿Le ha pasado a usted? Bueno, ahora le voy a contar lo que me pasó a mí, pero vamos a leer la palabra ahí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. ¿Tiene por ahí? Ahí está. Dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque no harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, y queremos que en esta noche nos hables y que podamos, Señor, entender, comprender cómo vivir llenos de tu Espíritu Santo, cómo poder estar encendidos, apasionados, enamorados, Señor, y dando fruto para la gloria de tu nombre. Padre, toma mi vida, mi corazón, y sé tú hablando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas que entristece al Espíritu Santo es prometerle algo a Dios y no cumplir. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Recuerdo que conocí al Señor en ese tiempo y bueno, yo estaba entusiasmado que quería un auto, ¿no? Entonces yo le prometí al Señor, le digo: Señor, si tú me das ese auto va a ser para servirte, ese auto va a ser
que sea de bendición para mis hermanos. Así que de una manera sobrenatural, como Dios hace cuando uno le pide cosas, el Señor también hace cosas sobrenaturales. Una persona me dice, mira, te doy el dinero para el auto y me lo pagás cuando puedas. Así que pronto tuve el auto que le había prometido al Señor que lo iba a usar para mis hermanos, para la obra, para el servicio. Así que tuve el auto. Lo menos que hice es usarlo para el servicio. Lo usé para cualquier cosa, menos para lo que le había prometido. Pero Dios, en su piedad y su misericordia, me perdonó y entendí que debía prometerle, y si le prometía algo a Dios, debía cumplir. ¿Cuánto dicen amén? Porque el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros no cumplimos, ¿no? ¿Cuántas personas, recuerdo una persona que venía a casa y decía, pastor, óreme por la herencia, no la herencia, perdón, la indemnización grandísima, porque yo quiero bendecir la obra de Dios y también quiero comprarme un vehículo para que ese vehículo sea utilizado para la iglesia. Bueno, oramos y donamos. Al poco tiempo recibió una herencia muy abultada, una indemnización muy abultada. Así que, y bueno, lo que había prometido para bendecir la obra, los hermanos, me decía, no lo cumplió. Y también quería un vehículo para poder trasladar gente para la iglesia, y de repente Dios le dio el vehículo, no trasladó, digamos, muy poco, y no cumplió la promesa, y después tuvo grandes problemas porque no cumplió lo que le prometió al Señor, ¿no? Por eso es importante que cuando uno hace una promesa con Dios, cumplirla, ¿no? Si no, es mejor no prometerla, ¿no? ¿Cuántas personas han hecho promesas a Dios? Pero Dios es piadoso, es misericordioso, pero eso también trae tristeza al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que lo que prometemos para Dios, tenemos que cumplirlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuando uno, Señor, se bautiza, Señor, me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, prometo servirte y seguirte hasta la muerte. Y en el primer problemita ya deja de servir al Señor y ya dejó la promesa a un lado. Hay que cumplir lo que le prometemos al Señor, ¿no? Muchas veces, Señor, si tú me das un trabajo que gane 3 veces más, yo voy a hacer esto. Y de repente Dios no hace esa obra, Dios hace el milagro y lo cumplimos. Y después muchas veces pasamos consecuencias por no cumplir al Señor, ¿no? Y cuando yo miraba en el Nuevo Testamento, si usted me acompaña a Hechos capítulo 5, también vi aquí cómo se puede mentir al Espíritu Santo. Y mentirle al Espíritu Santo hace que lo contriste. ¿Cuántos dicen amén? Saber que, sabemos, ¿no? Cuando uno va aprendiendo las Escrituras, que cuando uno mantiene un pecado y no lo confiesa, está entristeciendo el Espíritu Santo, ¿no? Se va uno como apagando, se va uno como enfriando, se va uno como perdiendo la pasión y se convierte en un religioso, se convierte en un crítico, se convierte en una persona malhumorada, se convierte en una persona que va señalando los pecados de los demás en vez de mirarse en su espejo, en el espejo de la palabra, mira con la lupa a los demás. Y entonces, cuando nosotros perdemos esa pasión, perdemos el fuego, comenzamos a enfriarnos y comenzamos a tener un mal síntoma. ¿Por qué? Porque quizás hay algo que entristeció al Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero la salida es reconocerlo. ¿Cuánto dicen amén? Pedirle perdón al Señor y volver al primer amor, y volver a las primeras obras, y volver a esa relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que vive dentro nuestro. Es una persona que la Biblia lo compara, una de las comparaciones es como una paloma. Más allá que es una persona que vive dentro nuestro, lo compara con la sensibilidad de una paloma. Amén. Diga conmigo, el Espíritu Santo es sensible. Y aquí vemos una pareja, un matrimonio, que también dijeron, bueno, le han dicho acá al pastor encargado, vamos a vender la casa y todo el dinero de la casa lo ponemos para la iglesia, para la obra. ¿Y qué pasó? Podrían haber dicho, bueno, no vamos a poner la mitad, vamos a poner
¿no? Dijeron, vamos a poner todo el dinero para la obra. Y de repente sustrajeron parte del dinero que le correspondía al Señor, porque habían prometido darle todo el dinero de la heredad. ¿Y qué pasó? Ahí vemos uno de los primeros juicios en el Nuevo Testamento, ¿no? Un juicio tajante, que perdieron la vida por mentirle al Espíritu Santo y por tentar al Espíritu Santo, ¿no? Sabemos que estamos en el tiempo de la gracia y que Dios nos libre de que pase eso en la iglesia, ¿no? Pero sabemos que puede suceder una muerte espiritual cuando mentimos al Espíritu Santo. ¿Cuándo pueden entender esto, no? Nos apagamos, nos enfriamos, nos ponemos irritables, nos ponemos criticones, nos ponemos cuestionadores, porque el Espíritu Santo, la presencia de Dios, está entristecida. Dios está triste porque quizás hemos mentido o hemos querido tentar al Espíritu Santo. Leemos la historia bíblica, Hechos 5, lo tiene por ahí. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y escuchen, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Diga conmigo, mintieses. Y sustrajese del precio de la heredad. Se quedó parte de la heredad, ¿no? Reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Le había prometido al apóstol, pero se lo había prometido también a Dios, porque el apóstol era el hombre de Dios, el ungido del lugar. Se lo prometió al siervo de Dios, se lo prometió a Dios. Y fíjense lo que pasó por no cumplir lo que había prometido. Dice el 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y escuché, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Diga conmigo, tentar. ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es prometer y no cumplir, y mentirle al Espíritu Santo o tentar al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos anhela celosamente. Porque muchas veces estamos estancados en nuestra vida espiritual. Diga conmigo, porque hemos contristado al Espíritu. Por gracia de Dios no caemos muertos, pero quizás hay una muerte espiritual. Es solo conocimiento, es solo rutina, es solo hábitos, pero no hay comunión con Dios. Está interrumpida nuestra comunión porque hay un pecado que no confesamos. ¿Cuántos pueden entender esto y me dicen algo? Otra de las cosas que entristecen al Espíritu Santo, lo ponen triste, ¿no? Es como contristar, es como, no sé, un hijo o una hija le hable a la madre o al padre y lo siguiera profundamente con una palabra hiriente, ¿no? Así el Espíritu Santo se hiere cuando nosotros realmente hacemos estas cosas, ¿no? Otra de las cosas que entristece al Espíritu Santo es resistirle, ¿no? Fíjense lo que dice Hechos 7, ahí nomás, capítulo 7, versículo 51.
está hablando la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y dice la Biblia que tenemos que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con una buena actitud, recibiéndola de parte de Dios. Porque lo que Dios está entregando hoy no lo entrega a través de un hombre, pero vino del corazón de Dios. Porque lloré y dije, Señor, ¿qué necesita el pueblo? Entonces, uno cuando recibe la palabra, la recibe a través de un hombre, pero es palabra de Dios y es palabra que viene de Dios. Y tengo dos posturas frente a la exposición de la palabra. La recibo y no contiendo con Dios, o me la agarro con el predicador, con el pastor, porque la tendencia siempre es agarrársela con el predicador o el pastor. ¿Cuántos entienden esto, no? Se enojan, aún los hermanos que enseñan, cuando uno enseña la palabra te confronta, la palabra te ilumina, la palabra te destapa, la palabra te ofende cuando encuentra que hay oscuridad en nosotros. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces la gente a veces se ofende con el maestro, se ofende con el predicador o se ofende con el pastor, pero la realidad es que se ofende con Dios, porque Dios es el que nos habla a través de la palabra. Nosotros tenemos dos posiciones: o la recibimos y reflexionamos y decimos, gracias Señor, porque descubriste mi corazón, que me convertí en un religioso, una religiosa, que estoy tibio, que lo hago por costumbre y que perdí la pasión. Gracias por hablarme, me arrepiento y quiero volverme a ti. Eso sería lo ideal. ¿Cuántos dicen amén? Pero otra gente, ¿qué hace? Resisten al Espíritu Santo y se ofenden o se enojan con el maestro, con el predicador, con el pastor, como si este me está predicando a mí, este está predicando para mí, preparó el mensaje. No somos tan importantes para que un pastor solamente predique el mensaje para la persona. Dios trae el mensaje para el pueblo, cuando dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que contrista o entristece al Espíritu Santo? Que seamos duros, que seamos toscos, que seamos rebeldes, que no recibamos cómo el Espíritu Santo nos quiere levantar, nos quiere restaurar y nos quiere llevar a que nosotros tengamos un avivamiento continuo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: la rebeldía, la obstinación. Yo decía, este es duro, este es terco como una mula, este tiene la cabeza de madera. Eso es peligroso, porque eso es resistir a Dios. Y cuando una persona cristiana tenga un año, 20 años, empieza a resistir al Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? El Espíritu Santo se entristece. ¿Cuántos pueden entender esto? Y la persona no da fruto. Pasan años, meses, días, y siempre está igual. Es más, está cada vez peor. Fíjense lo que dice Hechos 7:51. Así decía aquí Esteban, ¿no? Le hablaba a los israelitas, le hablaba, fíjense lo que le decía, ¿no? Dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cómo le resistían al Espíritu Santo? Siendo duros, siendo rebeldes. No recibo esa palabra, esa para el que está a mi lado, esa para el que está atrás mío. Tenemos que tener apertura para recibir la palabra que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tener humildad, decir gracias Señor, porque esta reunión que llegué me trajiste para hablarme, para encenderme, para levantarme, para que yo pueda, Señor, volver a esa pasión, a esa productividad, a poder dar frutos para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Otra de las cosas que nos impide, ahí nomás Hechos 2:38, es la falta de reconocer, la falta de arrepentimiento, porque el Señor nos quiere bendecir, nos quiere llenar, nos quiere levantar, pero necesita que nosotros reconozcamos, necesita que nosotros confesemos, necesita que nosotros tengamos la humildad para decir: Señor, gracias, porque necesito realmente un cambio, necesito un avivamiento. Y la falta de arrepentimiento es la falta de reconocer que algo pasó en nuestro ser, que no
estamos como quisiéramos estar, que Dios desea, pero necesitamos nosotros arrepentirnos para recibir la abundancia, para recibir el don, para recibir toda la abundancia del Espíritu, amén, que quiere darnos a nosotros. Hechos 2:38 dice ahí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, le dijo, arrepentíos y van a recibir perdón. ¿No puedo decir nada? Diga conmigo, perdón. Hechos 6:8. Fíjese que aquí encontramos una disputa, personas porfiadas, personas que resistían al Señor, ¿no? Y fíjese que dice aquí Hechos 6:8, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada libertos, diga conmigo, los libertos. Eran de la sinagoga, eran conocedores de la ley, eran gente que se congregaba en las sinagogas. Pero estos mismos, fíjese, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Diga conmigo, disputando con Esteban. Yo no sé si el pastor está, me parece, yo no comparto. Yo no, para mí no es así. Y chocaban con Esteban, disputaban. Como yo cuando alguien resiste a la palabra, disputa con el maestro, con el predicador, con el pastor. Es una persona que está resistiendo al Espíritu Santo. Y eso va a traer, ¿sabe qué? Una decadencia. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Y dice, la Biblia dice, escuche, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Es como que estaban inquietos, no podían resistir al Espíritu Santo que guiaba la vida de este varón Esteban. Por eso es importante que aún, hermanos, cuando vayamos a un lugar o escuchemos a un predicador, a un pastor, a alguien, tengamos la humildad de retener lo bueno, de examinarlo todo, amén, y de retener lo bueno. ¿Cuánto dicen amén? No nos pongamos en críticos, no nos pongamos en teólogos, porque no vamos a crecer de esa manera. Porque el Espíritu Santo se va a contristar, porque encuentra rebeldía, porque encuentra resistencia. Examinemos todo y tomemos lo que está en la palabra, porque eso será provechoso, será nutritivo, nos va a bendecir, que tengamos mansedumbre para recibir lo que viene del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Generalmente, donde usted escuche, voy a escuchar de todo, no porque hay de todo, pero tengamos la humildad de decir, esto es bíblico, esto viene de Dios, esto no está en la palabra, no para criticar, sino decir, esto no lo tomo lo que viene de la palabra, porque eso nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a madurar, nos va a llevar a poder tener la sabiduría que viene del cielo. ¿Usted cree que uno puede recibir la sabiduría y la revelación que viene del cielo si uno es rebelde, si uno es obstinado, si uno resiste a la palabra? Quisiera que está a un lado, no vas a recibir, no se te va a revelar el propósito, no se te va a revelar lo que Dios quiere para tu vida, y por eso estamos dando vuelta y vuelta y vuelta, porque tenemos un velo. Pero dice la verdad, cuando se conviertan, el velo les será quitado. ¿Cuánto dicen amén? Pastor, hay gente que no se ha convertido en las iglesias. Quédense tranquilo. ¿Por qué? Porque no muestra frutos de la relación con el Espíritu. No muestra fruto, evidencia de que hay una amistad con el Espíritu Santo. Cuando uno tiene amistad con el Espíritu Santo, respeta a Dios, respeta a los siervos de Dios, respeta la palabra y tiene una humildad para que alguien le pueda enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando uno tiene ese espíritu de rebeldía, no es enseñable. Usted va a conocer gente que no es enseñable, no se deja enseñar por su terquedad, por su rebelión, por su rebeldía y porque no reconoce su religiosidad o su tibieza y mantiene esa postura a través del tiempo.
Y uno dudaría realmente si tuvo una conversión, dudaría realmente si va a ser salvo, ¿no? Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, que tiene que haber en un momento un fruto que se va prolongando y que se va manifestando en diferentes áreas de nuestro ser, de nuestras acciones y de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Otra de las cosas que contristan al Espíritu Santo, diga conmigo, la mentira, el hurto, el quedarnos con cosas que nos muestran. Diga conmigo, las malas palabras. Yo, oh pastor, pero me cuesta porque yo vengo con hábitos de ánimo. Bueno, pídale a Dios. Señor, te pido perdón porque tengo una pila de años de cristiano, pero cuando me enojo me salta saco de culebra. Todavía hay palabras corrompidas. ¿Cuándo entienden esto? ¿Qué hacen las palabras corrompidas? Entristecen al Espíritu Santo. Debo pedirle a Dios que me ayude y que toque mi boca con carbones encendidas, así como lo hizo con Isaías. Amén. Y podamos ser limpios de ese pecado, de las blasfemias o de las palabras corrompidas o de las malas palabras que entristecen al Espíritu de Dios. ¿Cuánto pueden comprender esto? Wow. La amargura, el enojo y la ira, la amargura constante, el resentimiento, la venganza, una ira incontrolable, un enojo que es algo permanente, son cosas que entristecen al Espíritu Santo. La gritería, tratar mal al marido, tratar mal a sus hijos, pegarle al perro, al gato, una persona que usted lo escucha de media cuadra, mujer o hombre, y dice, no, esta es la casa de tal. Se escucha bonito, eso entristece al Espíritu Santo, ¿no? Por eso necesitamos saber lo que entristece, ¿no? La maledicencia, la malicia, el poder, el maquinar un mal hacia alguien, el hablar mal de alguien, el criticar, el chusmear, el juzgar, eso entristece al Espíritu Santo. Amén. Y eso nos apaga, eso nos enfría y eso necesitamos revertirlo, ¿no? La falta de perdón, dice Efesios 4:25 en adelante. Usted puede verlo. La falta de perdón contrista al Espíritu Santo, porque el Señor dice que nosotros perdonemos, así como Él nos perdonó. Tenemos que perdonar, tenemos que olvidar, tenemos que tener misericordia como Dios ha tenido con nosotros. Que el Señor nos ayude. Isaías 63:10, fíjese que aquí también es muy evidente cómo entristecían a Dios. Isaías 63:10 es muy directo, y que el Señor, hermano, nos hable y nos dé la revelación. Fíjese qué tremenda palabra. 63, leamos el 8, 63:8, escuché. Pero dijo, ciertamente ninguno es un hijo que no miente ni fue su salvador. Está hablando aquí del Señor, ¿no? Y miren, el 9. En la angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Está hablando de la compasión de Dios y la misericordia de Dios. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y se vemos como un Dios misericordioso, un Dios compasivo hacia un pueblo terco, duro de cerviz, que lo manifiesta en el versículo que sigue. Mas ellos fueron, ¿qué dice? Rebeldes. La rebeldía es un pecado que entristece al Espíritu Santo y que también trae destrucción al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuándo entienden esto? ¿Por qué, pastor? Porque la persona rebelde se rebela contra Dios, se rebela contra el siervo, se rebela contra los líderes y empieza a contaminar la iglesia con su desacuerdo, con su espíritu de crítica, y empieza a mutilar, empieza a despedazar la iglesia del Señor por ese espíritu de rebeldía. ¿Hay solución, pastor? Sí. Reconocerlo.
¿Cuándo lo reconocemos? Cuando Dios nos empieza a hablar de esta manera y decimos, sí, me está hablando a mí. El pastor no sabe, pero soy yo. ¿Y cómo salgo de esto? Reconociendo y pidiéndole perdón al Señor y cambiando totalmente la postura. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense lo que dice ahí. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. ¿Qué hicieron? Acá no lo entristecieron al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios, sino hicieron enojar a Dios. ¡Wow! Complicado estar, que Dios esté enojado con nosotros. Fíjese lo que dice ahí, por eso muchos quedaron en el desierto. Y dicen las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza. Para que nosotros no volvamos a repetir el error de un pueblo duro, rebelde, hostil como los israelitas, que muchos quedaron tirados en el desierto y no pudieron entrar nunca a la tierra prometida por su rebeldía. ¿Cuántos recuerdan Josué y Caleb? Nosotros los querían hinchar, porque estaban todos criticando, en desacuerdo. Pero fíjense, algo más. Por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. ¡Qué tremendo! El 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende del valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. El Señor quiere pastorearnos, el Señor quiere alimentarnos, quiere conducirnos, quiere enseñarnos. La idea es que nosotros seamos dóciles al Espíritu de Dios. Amén. Y entendamos en esta noche lo que pone triste al Espíritu Santo y lo que nos hace decaer. Amén. Primera Tesalonicenses 5:19 dice que no apaguéis el Espíritu. ¿No? Y en el contexto también habla de que podamos desechar toda malicia, de que no menospreciemos la profecía. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Diga conmigo la palabra. Cuando nosotros rechazamos la palabra, estamos menospreciando. Ese no sabe nada. Yo lo hago mejor. Yo podría ponerla mejor. Yo creo que yo tendré que estar ahí. Estamos menospreciando. ¿Qué pasa? El espíritu se empieza a apagar porque nos volvemos rebeldes y de esa manera. Y terminamos. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? El pecado imperdonable. ¿Cuántos quieren saber cuál es el pecado imperdonable? ¿Cuántos quieren saber? Vamos a ir a Mateo, porque Dios no perdona. Mateo 12:31. Pastor, pero Dios es misericordioso. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y cuál es el pecado que Dios no perdona? Bueno, vamos a verlo aquí. El pecado imperdonable. Y es tremendo, ¿no? Porque esas personas no entran al cielo, esas personas no van a ser salvas. 12:31 dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Escuche esto. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. El 32. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¿Qué es la blasfemia, el pecado imperdonable? Pastor, esto es fuerte. Mire, yo estuve estudiando y estuve viendo para que usted pueda tener realmente un entendimiento y que no lleguemos a caer en este pecado. Es un insulto contra Dios, es maldecir a Dios, es atribuir a Satanás los milagros que Dios hace. ¿Cuántos tienen esto? Y mantenerse en esa postura. ¿Cuántos recuerdan los avivamientos? ¿O han leído algo? Levantar lo que han leído algo. Bueno, hubo avivamiento y moveres del Espíritu Santo en todos los tiempos. Las personas que no experimentaban a Dios de esa manera y esas cosas sobrenaturales que sucedían, la gente caía, la gente se reía, la gente hablaba nuevas lenguas, la gente tenía revelación, sueños, cosas que están en la Escritura, que están en el Nuevo Testamento, que se
no es así. Y entonces el tema no es quizás eso porque uno se puede arrepentir después que entiende o lo vive uno, porque muchos de los críticos luego se vuelven los que realmente aprueban y dicen, no, yo también lo experimenté. ¿Cuántos entiendan esto? ¿Cuántos se acuerdan de los moveres aquí en Argentina? ¿No? ¿Se acuerdan que había un mover donde había gran parte de la iglesia que resistía? Y si yo no creo en el Espíritu Santo, no creo en la gente que se cae, no creo en la gente que se ríe, hombres ortodoxos de las escrituras que eran eruditos y fueron a ver qué pasaba. Dije, no, yo no creo. Entonces se volvieron a sus iglesias y de repente cuando empezaron a predicar esta gente rebelde, ¿no? Pero por ignorancia, porque nunca habían experimentado esas cosas, empezaron a ver que Dios empezó a tocar su congregación. La gente se caía, era bautizada por el Espíritu Santo y no sabía cómo manejarlo. Porque ¿quién puede encuadrar a Dios o frenar lo que Dios quiere hacer? ¿Cuánto dicen amén? El problema, ¿saben cuál es? Cuando uno mantiene esa tosudez, esa crítica, esa rebelión, manifestando las cosas sobrenaturales que Dios hace a Satanás. Está blasfemando contra el Espíritu Santo porque está manteniendo su postura a través de los años y quizás antes de expirar sigue manteniendo esa postura. Ahí está el problema. La blasfemia es la incapacidad de reconocer y de arrepentirnos de las cosas que estamos nosotros haciendo en contra del Espíritu de Dios. Después le va a dar un versículo que le va a cerrar más esto, ¿no? Es la oposición abiertamente a Dios. Me acuerdo que acá hace unos años vi una persona y se sentaba en el último banco, se sentaba a reírse, ¿vio? Tuvimos diferentes jóvenes en la iglesia. ¿Cuántos tuvieron acá en el tiempo? Tremendo, las cosas que hacía Dios. La gente volaba por el aire, volaba en una silla. Bueno, las cosas que hace el Señor, ustedes lo vieron. Y él se sentaba atrás y cuestionaba todo y se reía, ¿no? Como diciendo, se burlaba. Poco tiempo duró, al poco tiempo se murió. Dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Tremendo. Y ha pasado varios casos de esos tipos también. Gente que blasfemó, gente que se burló y gente que el Señor sabrá. Oposición abiertamente a Dios. Escuchen esto: endurecimiento perpetuo. No renunciar, no confesar, no arrepentirse y tener una mala actitud en contra del Espíritu Santo permanente. Eso es la blasfemia. Y lo cierro con esto ya. Acompáñenme a Apocalipsis 9:20. Que el Señor nos ayude, hermano, para examinarlo todo y retener lo bueno. Y decirle, Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero. ¿Cuántos dicen amén? A veces no entendemos, a veces no. A todos nos ha pasado que cuestionamos algo que no entendemos, que no experimentamos, y decimos, bueno, ese se hace, ese se cae solo, ese se ríe, porque no lo hemos vivido, no hemos experimentado una comunión íntima con el Espíritu Santo y cosas que se manifiestan cuando uno busca a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces no podemos entender a la persona que vive esas cosas, porque son cosas profundas, son cosas que te revolucionan, son cosas que no podés explicar. La Biblia dice, cosas que ojo no vio y oído no oyó, Dios la ha preparado a los que le aman, a los que le buscan, a los que tienen humildad para decir, Señor, yo quiero todo lo que venga de ti. Vamos a decir. Pero aquí está la gente que mantiene su postura obstinada, rebelde, sin confesar, sin arrepentirse, sin humillarse. Fíjense lo que pasa. 9:20 lo tiene por ahí. Y dice, y los otros hombres que no fueron muertos en las plagas, está hablando aquí de las plagas, ¿no? Ni aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, escuchen, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y escuchen el 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La falta de arrepentimiento es la imposibilidad de recibir la gracia y el perdón
de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, porque Dios es perdonador, porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque aquel que confiesa su pecado y se aparta es misericordia. Y encontramos en toda la Biblia la misericordia extendida de Dios, pero choca con aquel que no quiere arrepentirse. Choca con aquel que se mantiene en su pecado inmutablemente, resistiéndole a la palabra y siendo un oidor olvidadizo. Que el Señor nos